Watch this. Bienvenidos a Salón Clásico. Desde la aparición del legendario Pac-Man hasta la llegada de la revolucionaria Game Boy, la década de los 80 estuvo llena de altos y bajos en el mundo del videojuego. La llegada de Space Invaders a finales de los 70 había marcado el comienzo de una explosión imparable de numerosos y nuevos lanzamientos. Sin embargo, a finales del 83, irónicamente, la gran cantidad de juegos existentes terminarían por poner en peligro a toda la industria, debido a una proliferación de un mercado saturado mayoritariamente de títulos de baja calidad. Situación que sería posteriormente subsanada con la aparición de la Nintendo Entertainment System y una potente camada de nuevos juegos arcade que hoy por hoy se consideran verdaderos clásicos. En esta oportunidad me gustaría revisar junto a ustedes algunos de los títulos de esta maravillosa década que, por diversas razones, nunca llegaron a tener la popularidad que sin duda se merecían. Sin embargo, no me encontraré solo. Cuando de videojuegos de los 80 se trata, pocos están tan locos como el invitado que traigo en esta ocasión. Señor Coca Lightman, sea bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Rafa, por la invitación y muchas gracias al público por estar viendo este programa. Porque sabes que, Rafa, yo quería comentarte algo, y es que cuando recibí tu invitación, entonces yo dije, oye, pero encantado, porque creo súper importante tratar esta etapa tan inusual, quizás no tanto a nivel masivo, porque en realidad se ha hablado mucho ya del tema, pero sí verlo desde otro ángulo, del ángulo propio de nosotros. La década de los años 80. A mí, en lo personal, es una época que me encanta y que la considero muy importante. Sin la época de los años 80, probablemente la historia de los videojuegos no existiría como empresa ni como entretenimiento. Aquí nacieron muchas obras, porque fíjate que es una época muy experimental, y aquí nacieron muchas obras que se quedaron en el pasado, pero por otro lado nacieron juegos que se convirtieron en prácticamente sagas luego de los años 90 y del nuevo milenio. Entonces es una de las grandes columnas, uno de los grandes apoyos que crearon prácticamente lo que es la historia completa de los videojuegos. Así de simple es. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos con 10 juegos olvidados de los 80 que merecen ser jugados hoy. River Raid de 1982. Y comienzo con esta recomendación porque River Raid pertenece a toda esta verdadera colección de tremendos clásicos que fueron lanzados por la compañía Activision en ese tiempo, el cual personalmente considero como el periodo más creativo de toda su existencia, o sea, fines de los años 70 y comienzos de los años 80. Y no solo fue un gran periodo en términos comerciales, sino en cuanto a talentos. Porque River Raid comparte toda esta genialidad, sacada de una idea tan simple. Durante el juego, un avión de combate cruza el río sin retorno, en un camino único y en un sentido vertical, eliminando a toda clase de enemigos. La parte en que se aprecia la genialidad de la que hablamos está en la forma en que se programaron varios elementos. El avión, por ejemplo, puede aumentar o decrecer la velocidad, los tipos de enemigos que habían, el hecho que cada nivel estuviese separado por puentes que había que atacar para seguir avanzando, y algo muy importante, el tener que recargar energía, o sea, estamos hablando de combustible. Era un juego atractivo, ingenioso, inteligente, pero más allá del juego en sí, también lo recomiendo por lo que hay detrás de este. Es uno de los primeros, o tal vez el primer videojuego elogiado masivamente y que estuvo a cargo completamente por una mujer. Ya sabemos, el machismo en la industria y la poca participación femenina y todas esas cosas.
Su nombre es Carol Shaw, quien diseñó y programó River Raid. No fue su primer trabajo, pero fue este el juego que le dio reconocimiento mundial. Tapper es un divertido juego de acción con un concepto bastante original. Controlamos a un bartender cuya única misión es saciar la sed de los demandantes clientes que ingresan a su local sirviéndoles una helada jarra de cerveza. Tendremos que atender 4 barras horizontales procurando servir el dorado líquido a los sedientos individuos que se acercan presionando lentamente. Si el cliente está satisfecho, regresará por donde entró. De lo contrario, lanzará la jarra de vuelta y tendremos que llenarla nuevamente. Nuestro objetivo consiste en dejar vacías las 4 barras para pasar al siguiente nivel y beber un merecido sorbo después del trabajo. Para llenar la jarra debemos mantener presionado el único botón del juego, soltándolo una vez que el recipiente se llene, tal como si se tratara de un verdadero grifo de cerveza. Nos desplazamos por las 4 barras moviéndonos verticalmente, dejando el movimiento horizontal solo para recuperar las jarras vacías y tomar las propinas, las cuales hacen aparecer a unas bailarinas que distraen a algunos clientes, logrando que ganemos así un poco más de tiempo. Perderemos una vida si dejamos caer una jarra vacía, servimos una cerveza de más, o si alguno de los impacientes clientes que no han sido atendidos logra llegar al final de la barra. Nuestra noble misión nos llevará a salones del lejano oeste, eventos deportivos, bares punk rock y hasta una nave espacial con extraterrestres. Cada vez que cambiemos de locación habrá una pantalla de bonus donde en un juego de agudeza visual tendremos que determinar cuál de las latas no fue agitada por el perverso agita cervezas. En el afán de llegar a más público, en posteriores revisiones el juego fue modificado y renombrado como Root Beer Tapper, debido a críticas que acusaban a la versión original de promover el consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad. Tapper ofrece una mecánica de juego simplista pero muy adictiva, aunque en este caso simple no significa fácil. Como es de costumbre en juegos arcade, luego de algunos niveles la dificultad aumenta exponencialmente, lo que lo convierte en un buen desafío tanto para los jugadores casuales como para los más veteranos. Recién estaba recomendando un juego con el carácter de inteligente. Bueno, con Hero, este nivel de creatividad e inteligencia llegó a uno de los puntos más altos en Activision. Sí, porque fue programado también y lanzado para la misma empresa en 1984. Y es otro juego tan ingenioso, más que el anterior incluso, porque en este caso también avanzamos en un sentido vertical dentro de la pantalla, pero a diferencia de River Raid, aquí descendemos en cada pantalla. Estamos en el papel de un rescatista que debe salvar a los mineros que están atrapados en una enorme mina. Para esto el héroe utiliza una especie de jetpack en su espalda, una mochila con hélices que le mantienen flotando. Es un juego con pequeños rasgos de puzzle, pero con mucho de intuición porque cada nivel se trata de un verdadero laberinto. A veces hay que devolverse e ir por otros caminos, por ejemplo. Y más que eso, es un juego de acción y precisión, porque hay ciertos muros que no podemos tocar. Existen toda clase de bichos que tenemos que evitar. Incluso hay pequeñas plataformas en que apoyarnos para no caer al agua. Y ojo, mucho ojo con las lámparas, porque si las tocamos, estas se van a apagar y el escenario quedará completamente a oscuras. Como armas tenemos un láser y también bombas, pero al ser más potentes debemos alejarnos de ellas al momento de ser dispuestas porque la explosión podrá quitar inmediatamente una vida al héroe. Binary Land es un juego de puzzles que nos pone en control de dos pingüinos, Gurin y Malone.
El objetivo del juego es hacer que estos dos amantes emplumados se encuentren en el corazón que está enjaulado en la parte superior de la habitación. Al principio del juego seleccionamos a qué pingüino queremos utilizar, aunque técnicamente siempre estaremos en control de ambos, ya que el otro pingüino replicará los movimientos tal cual se tratara del reflejo en un espejo. Esto nos obliga a estar al pendiente de las dos aves constantemente, evitando toparnos con los malignos arácnidos y destruyendo las telarañas que obstaculizan nuestro camino, ya que si algún pingüino queda atrapado en una de ellas, el otro tendrá que ir en su rescate antes de que algún enemigo llegue primero. Afortunadamente, nuestras aves acuáticas cuentan con una especie de rayo que destruye fácilmente a las arañas y a sus telas por igual, aunque nuestro principal enemigo en niveles superiores será el límite de tiempo. Binary Lands, como la mayoría de sus contemporáneos, no posee un nivel final definido, por lo que nuestro progreso se mide en función de los puntos alcanzados. Cada cierto número de niveles estaremos en fases de bonus, donde tendremos que rescatar a nuestra pareja tomando la mayor cantidad de corazones para sumar aún más puntos. Ocasionalmente aparecerán ítems como las de corazones que invierte la posición de los pingüinos o esta ballenita que aumenta considerablemente nuestra velocidad y nos hace invencibles por algunos instantes. La primera versión de Binary Land apareció para las computadoras MSX. La principal diferencia era que en vez de pingüinos controlábamos a una pareja de niños, aunque la base jugable era exactamente igual a la versión de Famicom, que por cierto nunca llegó a salir de Japón. Por lo que Binary Land llegó a conocerse en esta parte del mundo principalmente a través de consolas clónicas que lo incluían entre su repertorio de juegos. De hecho, recuerdo este juego con mucho cariño, ya que fue uno de los primeros juegos de 8 bits que pude jugar gracias a este tipo de consolas. Este juego esconde un easter egg bastante simpático. Si hacemos que los pingüinos se crucen por lo menos unas 16 veces, podemos conseguir que se apareen, engendrando al instante un polluelo que se mueve felizmente por el escenario. Si te gustan los juegos de puzzles, estoy seguro que Binary Land te dará un buen rato de diversión. Es un juego bastante liviano y con un buen desafío, perfecto para una partida casual de vez en cuando. Si hablamos de creatividad, inteligencia, intuición, yo creo que Boulder Dash comienza a tomar la delantera. Me gusta mucho porque aquí se combinan todos los elementos de puzzle y son esos que te hacen pensar con movimientos de acción. Por tanto, lo recomiendo porque es un juego en donde tienes que usar las neuronas, pero con rapidez y bastante precisión. Y es un juego que está basado en otro anterior llamado Repton, también para computadoras de aquella época. Pero lo que hace de Boulder Dash tan atractivo es que toma muchos elementos y con ellos crea todo tipo de situaciones. El objetivo siempre será recoger una cierta cantidad de diamantes, pero por ejemplo, en un nivel será moviendo rocas, en otro posterior será esquivando enemigos y al siguiente será rompiendo muros para acceder al objetivo. Claro que existe una cantidad muy superior de situaciones. Entonces, siempre estás queriendo saber en qué nos vamos a meter dentro del siguiente nivel. El protagonista se llama Rockford y él es un minero, el cual debe alcanzar la salida dentro de un tiempo límite. Al año siguiente apareció Boulder Dash 2, más colorido y con situaciones más bizarras pero adictivas. Es una especie de Minecraft actual. Y tanto es así que comenzaron a aparecer ediciones piratas e incluso unos kits de construcción para editar niveles. La serie ha llegado hasta la actualidad en todo tipo de consolas. A primera vista, Fantasy Zone parece ser un shooter más dentro de la familia de juegos de estas características. Sin embargo, posee algunas cualidades que lo diferencian bastante del resto de exponentes del género. Esta nave espacial alada con forma de huevo es Opa Opa, el protagonista del juego. Opa Opa fue enviado por el gremio espacial para detener el ejército invasor del planeta Amenón, el cual busca robar las riquezas de otros mundos de la Fantasy Zone que se encuentran económicamente inestables tras haber salido recientemente de un estado de guerra.
Definitivamente, una historia tan oscura parece no coincidir con el diseño general del juego. Sus coloridos gráficos y tiernos enemigos lo convierten en uno de los primeros exponentes del subgénero conocido como Shoot 'em Up. El aspecto más original de este título es sin duda su sistema de juego. Mientras que la mayoría de los shooters horizontales presentaban una dirección obligatoria, en Fantasy Zone podemos movernos libremente tanto a la izquierda como a la derecha. Nuestro objetivo principal consiste en destruir todas las bases enemigas que se encuentran distribuidas por toda la zona, para finalmente enfrentarnos a un jefe que nos dará el paso al siguiente nivel. Para esto, nuestro querido Opa Opa cuenta con un disparo principal en ráfaga y bombas como arma secundaria que sirven para acabar con los enemigos que se encuentran a menor altura. El dinero constituye una parte fundamental en Fantasy Zone. Al acabar con los enemigos, recolectamos monedas, las cuales podemos gastar en las tiendas flotantes que aparecen ocasionalmente. Aquí podemos comprar todo tipo de mejoras para Opa Opa e incluso vidas extras. Algunas de estas mejoras, como las de armamento, tendrán una duración temporal, pero también existen upgrades permanentes como la mejora del motor, la cual aumenta considerablemente nuestra velocidad. Se trata de un juego con una premisa bastante simple, pero muy entretenido de jugar. Es muy agradable y simpático visualmente, y aunque si bien es un poco corto, acabarlo representa un buen desafío debido a una creciente dificultad que se deja ver especialmente en las batallas contra los jefes. Galaxy Force 2 de 1987. Aquí encontramos un tipo de juego muy diferente al de las computadoras, y esto es netamente estilo arcade, y por eso entramos en una recomendación de un contexto absolutamente opuesto. No debiera ser sorpresivo cuando sabemos que está desarrollado por Sega, la empresa que en arcades, a mí por lo menos, me ha entregado la mayor sensación de adrenalina y el mayor sentimiento de querer más. Supongo que eso es lo que llamamos adicción. Estoy recomendando algo realmente adictivo, si te gustan los arcades, por supuesto. Y si bien no funciona sobre el mismo hardware, visualmente posee ese escalado de imágenes en 2 dimensiones que simula una tercera dimensión perfecta, fluida y que se ve demasiado real. Debo comentar que opto por Galaxy Force 2, pero que en realidad no es otro juego completamente diferente del primero. Se trata de una especie de actualización y de una mejora técnica. Contiene niveles adicionales y en el fondo es la versión que todo mundo debiera jugar, ya que es lo que podríamos denominar la versión definitiva. Es un juego corto, pero que se puede volver a experimentar 1000 veces. Alien Syndrome es un divertido run and gun de vista cenital lanzado por Sega en el 87. Podemos controlar a Ricky y a Mary, 2 soldados del espacio que tienen la misión de rescatar a sus compañeros capturados por una misteriosa especie alienígena. En cada uno de los 6 niveles tendremos libertad para movernos donde queramos mientras aniquilamos a toda clase de criaturas desagradables para poder rescatar a nuestros colegas que se encuentran dispersos por todo el nivel. En cada pantalla tendremos que encontrar una cierta cantidad de rehenes para activar una puerta que nos permitirá entrar a la pelea con el jefe. Todo esto antes de que detone una bomba que en poco tiempo hará estallar todo el lugar. Durante la aventura encontraremos todo tipo de mejoras de armamento, además de mapas que nos ayudan a localizar a nuestros desafortunados camaradas. Gráficamente no era nada que sobresaliera en aquella época, pero aún así se veía bastante bien. Los sprites de los personajes y enemigos eran bastante pequeños, pero eso nos favorecía con un campo de visión más amplio que nos permitía calcular mejor nuestros movimientos. Algo de vital importancia, ya que Alien Syndrome, al ser un juego arcade, alcanza una dificultad bastante elevada que nos obliga a casi no cometer ningún error. La única forma de progresar en el juego es a través de la práctica constante, y esto no será para nada tedioso, ya que se trata de un juego bastante adictivo. Lo que más me gusta de este juego es su ambientación.
La música, los escenarios y sobre todo el diseño de las criaturas nos recordará inevitablemente a la franquicia de los xenomorfos y a otros films de terror y ficción de aquella época. Estaremos siempre bajo un ambiente de tensión que nos mantendrá un buen rato pegados a la pantalla. Si disfrutas de los run and gun y el cine clásico o sci-fi, Alien Syndrome definitivamente es lo tuyo. Zelda 2: The Adventure of Link. Tal vez esto sea una recomendación subjetiva más que algo centrado, porque Zelda 2 para mí corresponde al caso de videojuego que me fascina, pero porque fue el primer impacto. Y el primer impacto en una serie es el que casi siempre termina por ser el preferido. Por lo menos así me ocurrió a mí. Y Zelda 2 fue el primer juego de la saga que experimenté. Me dejó simplemente alucinado, por un detalle en particular, su mapa. Y era difícil de controlar y de recorrer tranquilamente sin que te atraparan los enemigos, pero ese sentido de exploración era lo que me entregaba algo simplemente fascinante. Entrar por cavernas, salir por el otro extremo, llegar a otras islas y a ciudades para aprender conjuros, todo eso era el concepto preciso de lo que un juego de fantasía debía ser. Tanto se le ha criticado, pero hay que recordarlo como una gran parte curiosa de la historia de la saga. Aportó con muchos elementos novedosos para lo que ya había mostrado su primer juego. Agregó el sistema de puntos de experiencia que te permitía subir de nivel el ataque, la magia o tu energía. Y ahora la mayor parte del tiempo la pasamos jugando en una visión lateral, como cualquier otro juego de plataformas en 2 dimensiones. También los palacios se juegan en esta clase de visión. Aquí aparecen por primera vez los pueblos y resulta que muchos de los nombres de estos corresponderían más adelante a los nombres también de varios personajes aparecidos en otros juegos como Zelda Ocarina of Time, por ejemplo. Zelda 2 entonces aporta mucho y genera ideas para las siguientes generaciones. Bueno, de seguro todo esto ya lo sabían, pero para aprovechar la ocasión, recordemos que de este juego se desprende uno de los memes de videojuegos más famosos, I Am Error. En sus primeros años de vida, la mítica PC Engine gozó de una gran popularidad en el país nipón y durante el ocaso de los años 80, un prehistórico personaje salió de su caverna para ganarse el cariño de todos los poseedores de aquel sistema. Nintendo tenía a Mario, Sega a Sonic the Hedgehog y PC Engine tuvo a Bonk, un singular integrante de una primitiva especie conocida como Pithecanthropus computerurus. Inicialmente, Bonk fue concebido como la mascota oficial de una revista japonesa dedicada exclusivamente al PC Engine. La popularidad del personaje fue tanta que los fans exigieron que este pequeño calvo tuviera su propio juego, situación que acabó en la aparición de PC Engine, más tarde conocido en Occidente como Bonk's Adventure. Como todo héroe de corte clásico, el objetivo del pequeño cavernícola es rescatar a Sa, princesa soberana del Reino de la Luna, quien fue secuestrada por el malvado Rey Drul. Nuestra búsqueda nos llevará a recorrer diversos y coloridos parajes prehistóricos que van desde el interior de un dinosaurio hasta la superficie lunar, enfrentándonos a varios jefes con un aspecto bastante particular. Todo bajo la fórmula estándar del típico plataformero. Sin embargo, lo que diferenciaba este título del resto era la particular forma que tenía Bonk para acabar con sus enemigos. Mientras que otras mascotas se valían de sus saltos y giros, el pequeño Bonk prefería usar la cabeza. Aunque definitivamente no en un sentido intelectual. El grueso cráneo de este homínido le permitía defenderse de maneras bastante efectivas. Podíamos dar golpes simples, aterrizar en picada y hasta mantenernos en el aire por algunos instantes. La carne parece tener un efecto bastante peculiar en Bonk. Si comemos un poco, entraremos en un estado de salvajismo que nos permite congelar a los enemigos cuando aterrizamos con la cabeza. Si consumimos una segunda porción mientras estamos en este estado, seremos invencibles por algunos instantes.
Es un juego bastante divertido, con una genial atmósfera y un buen reto que sin lugar a dudas hubiese llegado a ser mucho más reconocido de haberse estrenado en una consola más popular por esta parte del mundo. Pero creo que es eso mismo lo que hace tan especial a Bonk's Adventure. Para los que nunca han probado un sistema tan interesante como lo es PC Engine o TurboGrafx, este juego es una excelente excusa para hacerlo, ya que es uno de los mejores de su catálogo y a pesar de que ha sido porteado a múltiples plataformas, a mi parecer la mejor versión es y será siempre la original. Watch this. Oye Rafa, bueno, ¿y qué te pareció el conteo de estas 10 recomendaciones sobre juegos ochenteros? A mí en lo particular me encantó. O sea, creo que hay juegos súper importantes, súper entretenidos, súper atractivos y súper creativos para lo que fueron los años 80. No podría estar más de acuerdo, amigo. Como tú bien lo dijiste al principio, esta década sentó los cimientos creativos, conceptuales y estructurales de lo que hoy por hoy es la industria del videojuego. Y estoy seguro que así como yo, tú también quedaste con las ganas de hablar más sobre el tema, porque todavía quedan en el tintero un montón de títulos geniales de esta maravillosa década que sin duda alguna merecen ser recordados. ¿Qué te parece si desde acá mismo, desde los cuarteles generales del Salón Clásico, yo te propongo una segunda parte para más adelante, en un futuro no muy lejano? Y quién sabe, una tercera, cuarta, quinta, décima parte sobre recomendaciones de juegos ochenteros que merecen la pena ser revisados por el público. Me parece una idea genial. Tengan por seguro que pronto volveremos con una nueva lista de recomendaciones de títulos de los años 80 que sin duda alguna merecen más popularidad de la que llegaron a alcanzar. Por lo pronto, queridos amigos, este video llega a su fin. Les agradezco enormemente que nos hayan acompañado en este recorrido y por supuesto les recomiendo que visiten el canal del Salón Clásico. Aquí encontrarán geniales reseñas y reportajes relacionados al mundo de los juegos retro con el distintivo sello de Coca Lightman. Sin duda, uno de los mejores canales en América Latina dedicado al mundo del videojuego. Gracias Coca por la buena onda y espero verte pronto de regreso por acá. Muchas gracias por la invitación, Rafa. Espero verte luego. Nos vemos y un gran saludo desde los cuarteles generales del Salón Clásico. Chao, chao.